dice así, hermanos. Yo no encuentro del 12 al 14. Dice, sucedió que estando en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Amén. Santo Dios, gracias Padre, misericordioso, gracias porque eres bueno, porque nos amas, porque estás cada día a nuestro lado, Señor. Porque eres un Dios amoroso, fiel, que siempre, Señor, nos ayuda, nos bendice, nos esfuerza, Señor. Estamos cansados, Señor, tú nos fortaleces, nos levantas, nos sostienes con tu gracia, con tu amor. Bendito Dios. Tu misericordia sea en cada hogar, Señor, donde tu palabra sea escuchada, Señor amado, que haya bendiciones múltiples, Señor. Si hay problemas, Señor, te lo pedimos de corazón que lo soluciones, mi Dios. Gracias, Padre bueno, enfermedades, Señor, tú sánalas. Gracias, Dios bendito. Te lo agradecemos, Padre bueno, por tu amado Hijo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien, vamos a ver este milagro, hermano, la sanidad de un leproso. La sanidad de un leproso. Un pasaje muy, muy conocido que siempre, hermano, lo hemos tocado. Pero es, hermanos, un milagro. Es un milagro maravilloso. Cómo Dios, hermanos, puede, pues, en su misericordia, hermanos, Él siempre está, pues, ayudándonos. ¿Qué es un milagro? Vamos a ver qué es un milagro. Un milagro, hermanos, es cuando las leyes que rigen nuestra naturaleza son alteradas por Dios. Porque Dios ha puesto las leyes en el mundo. Y una ley, por decir, la ley de la muerte, la ley de la enfermedad, los médicos dicen estás desahuciado, ya no tienes salvación, ya no tienes cura. Entonces son leyes puestas pues por los hombres, pero los milagros, hermanos, son cuando Dios deja de lado las leyes de la naturaleza y Él pone una ley superior. Entonces, cuando Él pone esa ley superior, se produce el milagro. Nosotros, por ejemplo, hermanos, conocemos Isaac Newton. Él nos presentó, ¿no?, la ley de la gravedad, tan conocida esa ley. Entonces, hermanos, que todo no se puede quedar, bueno, vamos a parafrasear, no se puede quedar en el aire, si no, todo cae, ¿verdad? Pero, si nosotros tiramos una pelota al aire y de repente, hermanos, estamos por ahí, ponemos la mano y la sostenemos. Entonces se está, hermanos, creando una nueva ley. Si el hombre puede crear una nueva ley, una ley establecida ya de la ley de la gravedad, que todo objeto cae siempre, ¿no?, que esté en el aire va a caer, entonces ya está establecida esa ley. Pero cuando ponemos la mano y agarramos, por decir, la pelota o una piedra, la tocamos, entonces ya se está creando una nueva ley, como les decía. Entonces, si el hombre puede crear leyes, ¿qué de menos será nuestro Dios? Que Él hizo las leyes, hermanos, que rigen la naturaleza. Amén. Entonces, cuando Él quiere sanar, ¿cuál ley emplea? La ley de la sanidad. Si quiere resucitar a un muerto, la ley de la vida. Y así sucesivamente. Por eso es tan importante, hermanos, que creamos a Dios, que conozcamos más de su poder, de su gracia, de su amor. Pero nosotros
Como siempre decimos, hermanos, pues, ¿qué haces? Nos vamos al médico. Y no vamos, pues, hermanos, al dador de la vida. Al que con el poder, hermanos. Él venció a la muerte con su poder. El Señor Jesús se levantó de los muertos con poder. Con su poder. Y ese poder está vigente, hermanos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No, ¿qué? Bueno, hermanos, somos débiles. Somos débiles para poder quedarnos con la enfermedad y decir, no, pues que la enfermedad me lleve. Sino que buscamos la medicina. Tampoco no estamos en contra de la medicina, hermanos. Pero también tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe, hermanos. Se vive a veces con la enfermedad. Es su amiga, ya es parte de su vida. Porque no se acude a Dios, hermanos. El que puede alterar las leyes naturales por una ley mayor, superior. ¿Por qué las hizo? Entonces, hermanos, creamos. Su ministerio, hermanos, el Señor en Galilea, fue pues un ministerio muy fructífero. Y cuando él estaba allí, hermano, dice que sucedió cuando él estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Entonces vemos, hermanos, él ya había sanado a tantas personas, había, hermanos, ya lo conocían, lo seguían las multitudes, él les enseñaba, sanaba, los alimentaba, había hecho milagros, hermanos, grandes, y viene este leproso, hermanos. Entonces, él siente la necesidad de acercarse a Jesús. Siente la necesidad de acercarse a Jesús, porque él estaba enfermo. Él había escuchado probablemente, hermanos, que el Señor había hecho muchos milagros. Entonces, su deseo era, pues, acercarse al Señor. Pero este hombre, que era, hermanos, un hombre pues prácticamente desheredado de la sociedad, los leprosos no podían vivir, hermanos, dentro de la ciudad, tenían que vivir afuera. Las ciudades antiguamente, hermanos, eran amuralladas. Entonces, tenían que vivir fuera de esos muros. Allí tenían ellos que vivir. No podían entrar a la ciudad. ¿Y qué tenían que hacer? Inmundo, inmundo. Tenía una campanita que sonaba. Y si ellos no entraban a la ciudad, pero si por ahí, pues, de repente, un poquito podían entrar, entonces, o de repente estaban por los muros cerca y había gente que les escuchaba, ellos tenían que siempre decir inmundo, inmundo, inmundo. Esa era la dificultad después, hermanos, que tenían estas personas. Entonces, cuando él piensa, y si me acerco a Jesús, seguramente diría, hermanos, si me acerco a Jesús, ¿y qué pensará de mí? ¿Qué pensará? Soy leproso. Ahora, él tenía una fe incipiente, sabía que Jesús sanaba, pero también no tenía una fe, ya pues una fe grande para ser sanado. Entonces, él piensa, si me acerco a Jesús, ¿qué me dirá? ¿Qué hará? ¿Me sanará o no me sanará? Bueno, hermanos, eran pensamientos, no sabemos qué pensó, pero estábamos pues... también nosotros, ¿cómo pensaríamos nosotros? Entonces, igualmente, este hombre, pues hermanos, pensaba. Y vemos cómo él quiere demostrar su fe, esa fe pequeñita que tenía, y su anhelo de él era, pues hermanos, acercarse al Señor. Ese fue su anhelo. Y dice, hermanos, que entonces él dice que se arrodilló, se acercó al Señor y se arrodilló.
hermanos, cómo este hombre, que prácticamente era muerto en vida, porque si les daba la lepra, hermanos, ellos prácticamente eran muertos en vida. Sin embargo, este hombre saca fuerza, flaqueza, podía pensar que el Señor le va a decir que se vaya, que iba a contagiar a los discípulos, que lo iba a contagiar a él. Podríamos pensar que él pensaba estas cosas, pero hermanos, dice, se arrodilla y le ruega al Señor. Qué precioso, hermanos, cuando nosotros podemos acercarnos a Dios, arrodillarnos y rogarle a Dios si estamos enfermos, si tenemos necesidades. En este caso, hermanos, el leproso, pues, él era su vida. Lo que él buscaba era sanidad para seguir viviendo. Porque, hermanos, la lepra era pues una enfermedad muy fea. Dice que los leprosos, hermanos, empezaban con manchas, unas manchas rojas, y luego se iban volviendo blancas, y tenía inmediatamente, si eso salía en su cuerpo, tenían que acercarse al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote evaluaba y determinaba si tenía la lepra, y si tenía la lepra, pues tenía que salir de la ciudad. Prácticamente ya era un hombre muerto en vida, porque se le quitaba todos sus derechos legales, sociales. Era pues una persona que ya salía del seno de su familia para estar pues fuera. Entonces, hermanos, este hombre se arrodilló y le pide al Señor que lo limpiara. ¿Qué humildad de este hombre? Dice, hermanos, que se arrodilla, luego se postra, se arrodilla. Cuando nos arrodillamos y luego nos postramos, o sea, bajamos un poco más nuestra cabeza al piso, nos postramos. Eso es lo que él hizo, hermanos. Demostró tanta humildad y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiar. Qué precioso, hermanos, si quieres. Muchos dicen que esa era falta de fe o que era una arrogancia, pero no, hermano, era humildad, estaba reconociendo a Jesús, hermanos, como Dios. Porque los judíos así nomás, hermanos, ellos no se arrodillaban. Recordemos, ¿se acuerdan cuando hemos estado estudiando? Estamos estudiando el libro de la Biblia de los jueces. Escuchen, hermano. Entonces, hermanos, algo que aprendieron los judíos, algo que aprendieron después que vienen del exilio, es a no adorar a los ídolos. Ya solamente a Dios. Entonces, hermanos, al arrodillarse, al postrarse, está reconociendo a Jesús como Dios. Su fe ya iba creciendo a medida de que él, hermanos, se arrodilla y luego se agacha más, se postra. Esa fe fue creciendo. Y le dice con tanta humildad, hermanos, que lo limpie. Qué precioso, hermanos, si quieres. Hermanos, el Señor siempre quiere, hermanos. Amén. El Señor siempre quiere ayudarnos, quiere bendecirnos, amén, quiere sanarnos, quiere, hermanos, darnos lo mejor. En Efesios, ¿qué dice, hermanos? Que estamos bendecidos con todas las bendiciones celestiales, pero nosotros no las tomamos y siempre estamos enfermos y siempre estamos quejándonos de esto o aquello. Cuando tenemos a Dios, que podemos acercarnos, hermanos, que podemos pedirle con fe, humillándonos como este hombre, este hombre que, como les decía, él no tenía
prácticamente no tenía derecho a la vida, en cualquier momento se podía morir, porque lo dejaban ahí, sino, y tal vez hasta su familia lo abandonaba, porque era una enfermedad contagiosa y repugnante, y era lenta, no era una enfermedad que de la noche a la mañana, no, sino era lenta. El proceso de la enfermedad era lento. Entonces, hermanos, pues vemos cómo este hombre tiene esa fe para acercarse a Jesús. Si estaba fuera de los muros de la ciudad, tal vez ni siquiera lo conocía al Señor. Tal vez habrá escuchado hablar del Señor o habrá escuchado un milagro. Pero, hermanos, él vivía fuera de la ciudad. Sin embargo, él tuvo fe para acercarse. Y eso es lo que nos falta, hermanos. Fe para acercarnos a Dios, para pedirle, hermanos. Este es un milagro de sanidad. Pidamos un milagro. Pero ¿cómo? Yo a veces digo, hermanos, en la iglesia, dice, oren, hermanos, porque estoy enfermo. O mi familia está enferma. Oren, hermanos. Pero en la mañana está madrugando a las 4 de la mañana para ir al médico, a la cita, para ir a la clínica. ¿Qué? ¿Para qué piden oración? ¿Para qué piden oración? Yo no tengo seguro, por si acaso. Pero me cuentan. Ay, hermano, a las 4 de la mañana tuve que ir. Ay, que... Me cuentan. La hermanita siempre anda contándonos de sus enfermedades. Entonces, hermanos, si tenemos fe, tenemos confianza en el Señor. Ya olvida del médico. Amén. Pero, no, pues no. Tengo que ir al médico. No pidas oración, entonces, por favor, hermano, no pidas oración. ¿Para qué pedir oración si me voy a ir al médico? Pues si todavía me levanto a las 4 de la mañana. Así es, hermanos. Bueno, cada uno sabemos, cada uno, hermanos, tenemos la fe. La fe va creciendo. Y si tenemos fe, vamos a acudir a Dios con todo nuestro corazón. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, hermano, lo va a hacer. Pero es que nosotros no creemos, somos incrédulos, hermanos. Pero si creemos, recuerdo una historia que leí de una hermana que tenía bocio, dice. Un bulto, aquel bocio sale acá en el cuello, un bulto. Y dice que esa hermanita iba todos los días de culto a la iglesia. Gracias, Señor, porque me ha sanado mi bocio. Entonces, cada que iba, dice que... Y los hermanos ya estaban medio molestos porque esta hermana, si ahí tiene su bulto, y ella dice, gracias, Señor, que me sanaste. Así ha estado como 3 años, dice. Y hasta el pastor ya se acercó, hermanita, pero usted está dando mal testimonio porque usted sigue con su bulto ahí. Entonces la hermana decía, no, es que yo creo que el Señor me va a sanar. En el tiempo de Dios Él me va a sanar, yo creo. Y déjeme que yo agradezca a Dios. Y hermanos, un día de culto, la hermanita, igual, gracias, Señor, porque me sanaste. Entonces ya todos, pues ya sabían que el hermanito, y ahí estaba el bulto, pero igual voltearon. Y dice, la hermana no tenía absolutamente nada, su cuello estaba limpio. Amén. ¿Por qué? Porque creyó, aleluya, porque creyó. Tenemos que creer a Dios, hermanos. Tenemos que creer, dejémonos un tanto de la medicina, creamos a Dios, pero con fe. Ahora, como les digo siempre, hermanos, si no tienen fe, vayan, no va al médico, van a las 4, a las 3 de la mañana, vayan. Porque si van a decir, la hermana Carmen, pues, dijo que no vayamos al médico y dejaba pasar, me van a enjuiciar, hermanos. Entonces, este hombre, hermanos, tuvo esa fe que tuvo. Un hombre que ya estaba desahuciado, prácticamente estaba muerto, hermanos. Sin embargo, él pudo, quizá arrastrándose, dice que ellos
se ponían telas, porque donde les salía se les caía la carne y se vendaban. Y ya ellos que no por ahí, que estaban fuera, ¿cómo sería, hermanos? Sucios, ¿no? Sin embargo, hermanos, arrastrándose tal vez, débil, él se acerca a Jesús, se arrodilla. Aleluya. Esa fe, hermanos, la que tenemos que tener. Se postró, demostrando humildad, demostrando que no soy nadie, Señor. Yo no soy nadie, soy un hombre muerto, soy un olvidado, un par en la sociedad. Pero sin embargo, yo creo en ti. Y si tú quieres, Señor, lo puedes hacer. Porque tú eres soberano, tú eres soberano. Nadie lo puede obligar. Él es soberano para hacerlo. Miren, hermano, hasta dónde llega esa fe de este hombre. Si quieres, le dice. Porque nosotros cuando oramos, Señor, sáname, ¿sí o no? Señor, sáname, me duele acá por acá, ¿no? Señor, quítame este dolor, Señor. Pero él no le dijo eso, hermano. Ni siquiera mencionó su enfermedad. Él solo le dijo, si quieres. Si quieres. Y eso, hermanos, es algo que nos ayuda a tener más fe. A tener más fe, a creer. Por eso a mí, ya les dije la vez pasada, hermano, no es que me olvide porque estoy viejita, sino que te preguntan, pero ¿cómo tengo que tener fe? ¿Cómo? Leyendo la palabra. Los milagros que encontramos. Y todas las cosas, hermanos, está maravilloso. Y luego se postra. Y él puede, hermanos, escuchar la voz del Señor. Escuchar la voz de Dios, hermanos, como la podemos escuchar nosotros. Porque el Señor nos habla a través del Espíritu Santo. Recordemos al apóstol Pablo, el Espíritu Santo le hablaba en su viaje, no pasen para Macedonia, para allá. Entonces el Señor nos habla, hermano. Cuando tenemos esa relación vital con Dios, no decir somos cristianos entre comillas, sino, hermanos, ser cristianos firmes en nuestra doctrina, en la fe, creemos que Cristo murió y resucitó y está a la diestra del Padre haciendo su función sumo sacerdotal, intercediendo por nosotros, hermanos. Y cada día Él está ahí poniendo su sacrificio, porque el sacrificio, hermanos, de Cristo, Dios lo recibió. Fue agradable a Dios Padre, Él lo recibió. Y por ese sacrificio es que Dios Padre, hermanos, nos sana. Ahora, Cristo es Dios también, no vamos a malinterpretar. Pero dice que, ¿por qué dice que está haciendo su función sumo sacerdotal? Porque está ahí. Padre, pongo mi sacrificio delante de ti. Sana a Carola, sana a Carlos, sana a Jaime, sana a María, o si tiene otro problema. Entonces, hermanos, estas sanidades son lo que nos aumenta la fe, que nos ayuda a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente, a no depender tanto de la medicina, sino a depender de Dios. Dios quiere que dependamos de Él. En el Antiguo Testamento, Él dijo, yo soy Jehová, tu sanador. ¿Qué le pidió? Solamente le pide al pueblo que le siga fiel. Y yo te voy a sanar. El Señor Jesús también, ¿qué dice? Todo lo que pide al Padre mío, yo lo haré. Y si hay un enfermo, Santiago, ¿qué dice? Si hay un enfermo en la congregación, pues llaman a los ancianos de la iglesia y ora. Pero no se hace eso, hermanos. No se hace. Tenemos que aprender, hermanos. Estamos en los últimos tiempos. El Señor Jesús va a venir en cualquier momento, hermanos. Entonces, nuestra fe tiene que crecer. Tenemos que vivir una vida, hermanos, agradable a Dios.
El pecado, hermano, la lepra siempre significa pecado. Se pone como ejemplo de pecado. Si nosotros, hermano, no vivimos sujetos a la palabra de Dios, si no tenemos una relación vital con Cristo, ¿qué pasa, hermanos? Así como la lepra, sale una manchita y progresivamente va creciendo. Así es el pecado en nuestra vida. Una manchita que no le tomamos en cuenta y que me ha picado de repente un zancudo, un mosquito. Y ahora que está con el dengue, de repente me picó el mosquito del dengue. Entonces, hermanos, y muchas veces, hermanos, nosotros dejamos pues que las cosas del mundo nos absorban. Las novelitas, ay, tengo que ver mi novela. Había una cliente de mi esposo que venía acá y me decía, Carmen, tengo que hablar con tu esposo porque a las 2 de la tarde empiezan mis novelas hasta las 10 de la noche. Tengo que estar ahí. No puedo perdérmela porque si no, pues no sigo la secuencia. Yo decía, pero no haces nada en tu casa. No, ya hice todo en la mañana. Para la tarde tener listo. Entonces, hermano, vemos cómo absorbe. Y así también hay hermanitas que les gusta la novela. Y hasta los hermanitos. Porque a veces hablan de la novelita. Las novelitas turcas. La otra vez me estaban hablando de las novelitas turcas. Ay, sí, no. Justo en mi cumpleaños. Que vinieron familia que no es cristiana. Hablando de las novelitas turcas. Entonces, hermanos, ¿cómo va a ser posible que también, hermanos, dentro del mundo cristiano, las novelitas, a veces no estamos viendo cosas buenas, no son malas, está bien, hermanos. Hay que también culturizarse, es cultura, verbo, pero no que te absorba toda tu vida, pues todo tu tiempo. Y no tienes tiempo ya para más que, si haces el devocional, máximo media hora, pero tienes todo el demás tiempo para ver tu cultura. No es así, hermanos. Tenemos que darle a Dios lo mejor. Tenemos que darle a Dios lo mejor. ¿Cómo queremos que el Señor haga el milagro en nuestra vida si no le damos, hermanos, nada a nosotros? No le damos tiempo, no le damos nuestro corazón. No le damos alabanza, adoración, que salga de las profundidades de nuestro ser, que llegue al trono de la gracia. Pero lo hacemos ya por hábito, pero no porque sale del corazón. Voy a ayunar. Escucho a veces, hermanos, vamos a ayunar. ¿Qué ayuno, hermanos? Vamos a la vigilia. Pura canción. Yo me acuerdo, hermanos, cuando hacíamos ayunos, pues ayunos eran hermosos. Y no era de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El ayuno era 24 horas. Y se ayunaba 2 días, 3 días, 8 días. Ahí encontramos, hermanos, la relación con Dios. La vigilia. ¿Acaso era para ir a dormir, para ir a conversar? Me acuerdo cuando empezamos la iglesia, unos hermanitos que vivían yendo a la playa, por ahí. Creo que ustedes lo conocían. Y me decía, hermanita, hay que hacer vigilia, para ir a dar testimonios, para conversar. Eso es vigilia. Vigilia era orar, hermanos. Era orar, derramar tu corazón delante de Dios. Y bueno, orábamos hasta más o menos las 3 de la mañana. Ahí hacíamos un paréntesis. Si era invierno, pues un cafecito, una media horita y luego otra vez orar hasta las 6 de la mañana. Y las hermanitas del concilio, cuando les tocaba, hacían su caldito ahí para que terminaba la vigilia a las 6 de la mañana.
Pero no era de conversar, no era de la música, que va a venir la banda tal, que va a venir la cantante tal, el cantante tal. Eso es vigilia. Que se vayan a un concierto de noche. Vigilia es orar, derramar el corazón delante de Dios para que llegue al trono de la gracia, hermanos. Amén. Eso es vigilia. Ayuno es igual, hermanos. Dedicar ese día para Dios. Depender de Dios plenamente, porque no estamos dependiendo de los alimentos, estamos dependiendo de Dios, aleluya. Entonces hay fortaleza, la fortaleza tanto física como espiritual, porque Dios quiere, hermanos, cuando nosotros oramos por fortaleza, siempre se piensa en la fortaleza física, pero Dios nos da la fortaleza espiritual, y eso es lo que tenemos que pedir, la fortaleza espiritual, hermanos, para que nos libre de tentaciones, nos libre de cosas, hermanos, que el diablo nos ataca. Esa fortaleza espiritual es la que tenemos que pedir. No podemos, hermanos, pedir algo a Dios si no le estamos dando. Por eso el Señor Jesús, en el Antiguo Testamento también, que dijo: este pueblo, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces vemos, hermanos, cómo el pueblo de Israel, ellos, hermanos, sus fiestas eran día de fiesta, ellos estaban al día con todas las fiestas y hacían sus sacrificios, y iban al templo, hacían el sacrificio, la oración, pero todo era, hermanos, hábito. Era hábito. Ya no lo hacían porque amaban a Dios, por hábito, por costumbre. Y así, hermanos, la iglesia está actualmente así, hermanos. Pero tenemos que volver a nuestro primer amor. No olvidarnos, hermanos, que Cristo murió por nosotros. Y que Él está presto para ayudarnos, hermanos. Que ese sacrificio que un día lo hizo, siempre tenemos que tenerlo presente, hermanos. Dio su vida por nosotros. ¿Y nosotros qué le damos? ¿Qué le damos, hermanos? ¿Qué le damos? Lo que nos sobra. Después de haber visto la novelita turca, después de haber visto el documental, la música, porque me estaban diciendo también que hay músicas que ponen. A mí me cuentan, hermanos, me cuentan. Me cuentan a mí. Y me dice, hay músicas, dice que buscan, no sé, yo, hermano, no sé nada de eso, ni sé manejar el celular. Entonces, hay música que, de ruido del mar, músicas de no sé qué, de no sé cuánto, la otra me estaban hablando. Que hay para todas las clases de música que ustedes quieran escuchar, no solamente música, de la música que conocemos, sino también ruidos de ríos, del mar, bueno, y tantas cosas. No sé, hermanos, pero así me contaban. Que yo busque también, ¿qué voy a buscar eso? Yo no sé. Bueno, hermanos, entonces, no permitamos, hermanos, que el diablo robe nuestra relación con Dios. Cuando este hombre leproso se arrodilla, se postra delante de Dios, le dice: si quieres puedes limpiarme. El Señor que le dice: sí quiero. Qué precioso, hermano. Y Él nos puede decir en esta noche: sí quiero limpiarte, quiero sanarte, quiero darte un buen trabajo, quiero que lo mejor quiero darte, pero tienes que venir a mí. Él nos pide nuestro corazón, hermanos. Él nos pide nuestro corazón. Démosle nuestro corazón, un corazón rendido a Dios, no de palabra, no por hábito, no por costumbre, no porque me digan: ay, yo estoy la primera en la iglesia, en la primera banca ayunando, yo soy
Y a veces idolatramos a los pastores. Ay, mi pastor es lo máximo. Hermanos, nosotros hemos tenido un pastor, nunca lo hemos idolatrado porque es un hombre y la latría es para Dios. Pero hermanos, él sí merecía que nosotros lo querramos, lo admiremos, porque era un siervo de Dios. Era un siervo, hermanos. En la iglesia nosotros teníamos toda la semana de las áreas de la iglesia. Y cuando los ayunos eran los sábados de cada área. En mi tiempo que era joven, él no tenía que estar con la juventud porque teníamos nuestros líderes. Sin embargo, él a eso de las 3 de la mañana él bajaba a orar con nosotros. Si era ayuno, estábamos en ayuno, venía también a ayunar. O sea, él estaba siempre con todos. Su ejemplo de vida, su relación con Dios, su doctrina, todo, hermanos, fue algo maravilloso. Nuestros pastores, su esposa y él ya estaban con el Señor, pero nos dejaron, hermanos, un ejemplo maravilloso, hermanos. Pero ahora, ay, que mi pastor ya se muere, ay, que mi pastor es así, que mi pastor es así. Hermanos, está bien admirar al pastor y querer al pastor, respetar al pastor. Pero también tenemos que evaluar. Hay que evaluar también. Hay que evaluar, hermanos. No pasar por alto muchas cositas porque decimos, pues, es el pastor. ¿Qué le vamos a decir? Es el pastor. También se tiene que leer esas cosas. Y si se puede conversar, se puede pedir también a Dios que cambie. Así que, hermanos, bueno, no estamos hablando de eso, pero Dios ha puesto en mi corazón, en mis labios, y tenemos, hermanos, que también aprender. Y luego el Señor le dice, pues, hermanos, si quiero, y lo limpia. Inmediatamente dice que quedó limpio. Gracias al sacerdote, porque el sacerdote tenía que hacer su ceremonia y regresarlo a la sociedad. Entonces, hermanos, y si un leproso, una persona sana, tocaba a un leproso, se contagiaba. Y el Señor lo tocó, pero él era Dios. Él era Dios, no pasó nada, porque Él es Dios. Y Él hizo este milagro de sanidad, hermanos, tocándole. No oró, no dijo, solamente lo tocó. Si quiero, le dijo. Entonces, hermanos, el Señor quiere curarnos, quiere sanarnos, quiere levantarnos, quiere cambiar nuestra vida, hermanos. Así como Pedro le restituyó su ministerio que él tenía y lo usó grandemente. Él quiere restaurar nuestras vidas, hermanos. No nos olvidemos el sacrificio de Cristo. Tengamos cuidado del pecado, que es como la lepra, que es sucio, que es repugnante, que desagrada a Dios. Vivamos vidas santas, hermanos. Vivamos vidas consagradas. Así como el Señor sana a este leproso, hermanos, Él también quiere sanar a todos los que están enfermos, a todos los que acuden a Él. Pero requisito estar a cuentas con Dios. Tener una relación vital con Cristo, hermanos. Tomarnos de su mano, como siempre decimos. Hay que tomarnos de su mano, no soltarnos. Y Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida, hermanos. Así como sana a este leproso, nos puede dar tantas cosas. Él tenía un anhelo de llegar a Cristo y ser sanado. Y Dios permitió, el Señor permitió que ese anhelo se cumpla, de llegar, de tener su sanidad. Si tenemos anhelos en esta noche, hermanos, vamos a ponerlos delante de Dios. Y Él nos va a dar los deseos de nuestro corazón, porque son promesas de Dios. Y las promesas de Dios son verdaderas, hermanos. No nos olvidemos de las promesas de Dios. Las promesas de Dios, hermanos, tenemos que apropiarnos de ellas y luego reclamarlas, y van a ser
nuestras, porque Él lo prometió, hermanos. Vivamos pues cada día más cerca de nuestro Dios, hermanos. Tengamos fe. Dios es todopoderoso. Él todo lo puede hacer, hermanos. Creamos a Dios. No importa la enfermedad que se tenga. Vamos, hermanos, a orar. Vamos a orar. Dios les bendiga. Vivamos, hermanos, como Dios demanda. Y vamos a recibir grandes bendiciones de Dios. Amén.